Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 40 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era reclutado por Anbu y era entrenado personalmente por el Sandaime? Antes de empezar, le mando un saludo a Miguel Gaitán. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 40. El tercer Hokage fumaba su pipa, con las manos cruzadas sobre su escritorio de roble y el sombrero ladeado para ocultar sus ojos. Era difícil descifrar alguna emoción en aquel rostro inexpresivo, pero todos los miembros del equipo Sigma, dispersos al otro lado del escritorio, percibían que el anciano estaba bastante molesto. Al frente del equipo Anbu, Naruto esperaba su castigo con el rostro impasible. Había desobedecido órdenes y se había entrometido en una situación que escapaba a su jurisdicción, nada menos que frente a la élite Anbu de Kirigakure. Si bien su acción era moralmente correcta, si el cuarto Mizukage se ofendía, podría desencadenar una serie de acontecimientos que, en el mejor de los casos, tendrían un impacto negativo en Konoha, y en el peor, conducirían a la guerra. Él lo sabía. Uzumaki Naruto llevaba casi 6 años en Anbu. Era capitán desde hacía más de un año. Conocía las normas. Había superado el curso de preparación emocional con matrícula de honor. Aún así, una pequeña y rebelde parte de él se negaba obstinadamente a ver sus acciones como algo más que hacer lo correcto, y, por una vez, Naruto se conformaba con eso. Había salvado algunas vidas. No era frecuente que tuviera la oportunidad de hacerlo. Por eso, sostenía la mirada del Hokage con serenidad, plenamente preparado para aceptar las consecuencias de sus actos. El anciano en cuestión suspiró, bajó las manos y apartó el pergamino abierto que estaba leyendo. Un informe detallado sobre lo ocurrido en el puesto avanzado Sierra. Dio unas cuantas caladas más a su pipa y luego la apartó de su boca. Unos ojos severos e inflexibles se alzaron y fulminaron con la mirada al capitán rubio de Anbu. Uzumaki Naruto, murmuró Sarutobi Hiruzen. ¿Estás preparado para las consecuencias de tus actos? Su voz tranquila resonó en la oficina. El resto del equipo Sigma permaneció inmóvil. Naruto podía sentir, más que ver, a Sasuke detrás de él. El Uchiha, normalmente estoico, apenas se contenía. De todos los miembros de Sigma, Sasuke era quien más aprobaba las acciones de Naruto. El Anbu de cabello negro había presenciado suficientes matanzas en su corta vida y estaba harto de ver cómo los indefensos e inocentes eran masacrados por aquellos más fuertes y hábiles. Para Sasuke, cualquiera que interviniera para detener una matanza merecía respeto. Sí, soy Hokage-sama, respondió Naruto secamente. Sarutobi asintió con la cabeza, como si esperara la respuesta. El ambiente en la oficina era tenso, e incluso Naruto tragó saliva con dificultad mientras el Hokage deliberaba sobre cuál sería su destino. La retribución que llegó fue rápida, repentina e inesperada. Imbécil. Tronó Sarutobi. Su brazo se movió a la velocidad del rayo y, antes de que Naruto pudiera reaccionar, un grueso y pesado tomo se estrelló contra su cabeza, haciéndolo caer de espaldas al suelo. El resto del equipo Sigma se estremeció. Daichi y Yuka retrocedieron un paso mientras el Hokage, imponente sobre su escritorio, se inclinaba hacia adelante para observar a Naruto en el suelo. No empieces guerras, idiota. La voz de Sarutobi resonó por toda la oficina. Su enfado era evidente. Si quieres empezar una guerra, atrévete a quitarme la túnica. Entonces podrás hacer lo que quieras. Hasta entonces, basta ya. ¿En serio?, gimió Naruto mientras se incorporaba del suelo. Se frotó la cara con cuidado, agradeciendo en silencio la diadema que había absorbido gran parte del golpe. ¿Otra vez la cara? No tiene nada de provecho, gruñó Sarutobi mientras volvía a sentarse. Firmó un documento y lo enrolló. Si te lo arrojara a los brazos o a las piernas, no podrías completar tus tareas administrativas semanales. ¿Estás hablando de mi cara?, murmuró Naruto con acritud mientras se ponía de pie. Como ya dije, nada que valga la pena, repitió Sarutobi. El rostro de Naruto se contrajo, pero lo contuvo. ¿Una semana de tareas administrativas, entonces?, preguntó en voz baja. Y te voy a descontar el sueldo, continuó Sarutobi, mientras revolvía sus papeles. Se enviará junto con nuestra carta formal de disculpa a la aldea oculta de la niebla. Naruto podía aceptarlo. Apenas usaba su dinero. De todos modos, había gastado gran parte, sobre todo en rescatar a Tsunade hacía meses, pero tras la revolución fallida y la gran cantidad de misiones que su equipo había realizado en los últimos meses, su saldo había vuelto a ser el de antes. Hokage-sama, interrumpió a alguien. El Hokage arqueó las cejas mientras Sasuke daba un paso al frente, con la mirada fija. ¿Por qué no hacemos algo con Kiri?
¿Cómo podemos permitir que eso suceda? El Hokage suspiró, con aspecto bastante anciano. Nadie ha conquistado jamás la Tierra del Agua, explicó amablemente. Nadie. Es un archipiélago formado por 1000 islas, algunas grandes, muchas pequeñas, suficientes para llevar a cabo operaciones de insurgencia. Necesitaríamos el doble de las fuerzas que tenemos ahora para siquiera considerarlo, y aunque podríamos tomarla, jamás podríamos mantenerla. Sasuke parecía dispuesto a protestar, pero el Hokage levantó una mano, deteniéndolo. Lo entiendo, Sasuke, dijo, y parecía que realmente lo entendía. Sin embargo, para atacar Kirigakure, tendríamos que retirar fuerzas de nuestras otras fronteras. Las dejaríamos vulnerables, y nuestros vecinos se aprovecharían de ello. Si lo intentáramos, lo que está sucediendo allí ocurriría aquí, a nuestros ciudadanos y a nuestras familias. Es una tragedia, pero, por desgracia, no hay nada que podamos hacer. Sasuke parecía obstinado, y el Hokage se detuvo. Entonces, las comisuras de sus labios se crisparon y se inclinó hacia adelante. Nada oficial, por supuesto, concluyó. Sasuke seguía con aspecto preocupado, pero inclinó la cabeza y volvió a la formación. Ahora, equipo Sigma, prosiguió el Hokage con un tono mucho más alegre que antes. Espero que estén aquí a las 7 en punto. Tienen mucho trabajo por delante. Y así fue. Aún circulaba mucho papeleo en la oficina tras la fallida revolución. Se realizaban auditorías en todos los pueblos y ciudades importantes. Se examinaban y archivaban informes de personal y de misiones para su posterior análisis. Se discutían presupuestos, se modificaban las rutas de patrulla y se llevaban a cabo muchas otras tareas menores que, en conjunto, generaban una gran cantidad de papeleo. La mayor parte de las decisiones se tomaban antes de que los informes llegaran a la oficina del Hokage. Para eso estaban los distintos departamentos. Sin embargo, al Hokage le gustaba revisar muchos de ellos antes de archivarlos, así que se los enviaban. Leía algunos, hacía ajustes a otros y simplemente ignoraba el resto. Mientras el anciano de cabello canoso estaba sentado en su escritorio, el equipo Sigma se movía ágilmente a su alrededor. Recogían informes, enviaban mensajeros, organizaban cajas de archivo y las llevaban al departamento de registros. Era un ciclo interminable, y el papeleo parecía no tener fin. El presupuesto anual del Tribunal del Fuego se anunciará la semana que viene, les informó Sarutobi durante una pausa en el trabajo. Tenemos que asegurarnos de tener todo bajo control antes de que se anuncie. Así el trabajo posterior será mucho más fácil. Dejen de holgazanear y pónganse a trabajar. Esto no era exactamente lo que esperaba cuando me reclutaron para la guardia personal del Hokage, murmuró Toba Daichi mientras levantaban una pila de cajas y comenzaban a salir de la oficina. Acostúmbrate, dijo el Hyuga con buen humor. Puede que tengamos que hacer esto durante un tiempo. Toa emitió un sonido de fastidio cuando los dos Anbu desaparecieron. Naruto siguió con su deber como de costumbre. Esto no era nada nuevo para él, llevaba años haciendo este tipo de trabajo. Si había que tomar una decisión y el Hokage no estaba disponible o estaba ocupado, Naruto solía tomarla en su nombre. Era una de las facultades técnicas que le otorgaba su puesto como representante del Hokage, y si a este no le gustaba, Naruto se enteraba sin falta, pero por lo general terminaba siendo la decisión correcta. Después de todos los años al servicio de Sarutobi, se había acostumbrado a su forma de pensar y comprendía gran parte del razonamiento y los procesos mentales que había detrás de sus decisiones. Cuando no estaba tomando decisiones que afectaban a toda la aldea, Naruto ayudaba a su escuadrón a acostumbrarse a la gran carga de trabajo que tenían. En muchos sentidos, era más agotador que el entrenamiento de combate. Komachi, generalmente sensata, excepto cuando Toa estaba involucrada, casi destrozó un archivador con su cable antes de que Naruto pudiera ayudarla a ordenarlo. Daichi y Hyuga nunca parecían estar mucho tiempo en la oficina, ya que Naruto los mantenía ocupados llevando mensajes, recogiendo paquetes y pergaminos, y escoltando los documentos administrativos al departamento de archivos. En muchos sentidos, el joven rubio estaba en su salsa, así que no era de extrañar que una tarde la oficina siguiera funcionando sin problemas incluso mientras el Hokage dormitaba detrás de su escritorio. Hazlo por triplicado, ordenó Naruto a Sasuke, quien sostenía un documento sospechoso con expresión desconcertada. Usa el sello de aquí y de aquí, luego envía una copia al archivo, otra a inteligencia y archiva la tercera en el tercer piso. ¿Entendido? Claro, dijo Sasuke, aunque su tono era todo menos serio. Suspiró con cansancio. Parece que sabes perfectamente lo que haces.
Yo, en cambio, apenas puedo entenderlo. Naruto sonrió con ironía. Llevo años haciendo esto, respondió secamente. 7 largos años. Se encogió de hombros. Uno se acostumbra. Se nota, comentó Sasuke. Prácticamente estás dirigiendo la aldea aquí arriba. Es decir, el Hokage no ha hecho prácticamente nada en los últimos 2 días. Naruto lo desestimó con un gesto. Es demasiado vago, dijo con acritud. ¿Para qué hacerlo tú mismo si puedes hacer que tu guardia Anbu de élite lo haga por ti? El viejo vago dejó la frase inconclusa, frunciendo el ceño. Un mensajero acababa de entrar en la habitación. Naruto le hizo una seña para que se acercara y tomó un pergamino. Lo examinó con la mirada, alzando las cejas al leer su contenido. De acuerdo, eso está muy por encima de mis capacidades, murmuró Naruto. Se giró hacia el escritorio, donde el Hokage acababa de abrir los ojos, y le transmitió el mensaje. El Hokage lo tomó y lo leyó. Tras reflexionar sobre ello durante un minuto, asintió a Naruto, quien volvió a mirar al mensajero. Que entre, ordenó Naruto. Sí, señor. Unos instantes después, un hombre de aspecto nervioso fue escoltado a la habitación. Era delgado y enjuto, llevaba gafas y la túnica de piel espesa típica de la corte del rayo, la corte feudal del país del rayo. Sarutobi permaneció sentado detrás de su escritorio con paciencia mientras el hombre se acercaba, mientras el resto del equipo Sigma seguía trabajando en silencio alrededor de la habitación. El hombre enderezó los hombros y se aclaró la garganta. Le deseo buenas noticias, Hokage-sama, comenzó con una voz sorprendentemente profunda y expresiva. Hizo una reverencia profunda y respetuosa. Soy Kobayashi Abe, mensajero y representante del Señor del Rayo. Sí, interrumpió el Hokage cortésmente. Sonrió. He oído hablar de ti. Ah, sí, continuó Abe, con un leve rastro de desconcierto en el rostro. Se enderezó. Vengo en nombre de mi señor con una petición inusual. Sepan que serán recompensados generosamente por cualquier problema que encuentren. El Señor del Rayo recordará su firmeza y compromiso con la misión, y sin duda los premiará. Si aceptan nuestra misión, podrán elegir su recompensa, dentro de lo razonable, por supuesto. El Hokage ladeó la cabeza en señal de leve interés, mientras que Naruto levantó la vista del pergamino que estaba leyendo con curiosidad. Oh, vaya, Sarutobi rió entre dientes. Se frotó las manos. Esta debe ser una petición sumamente inusual. No suelo tener representantes de las cortes feudales prometiendo cualquier cosa. Dime, le dijo a Abe, ¿qué servicio desea contratar el Señor del Rayo para Konoha, y por qué no ha ido a su propia aldea oculta? Abe sonrió con ironía. El cuarto Raikage no autorizaría la misión, respondió. Hay demasiadas posibilidades de que ocurra un incidente diplomático, creo que dijo. Sin embargo, el Señor del Rayo tiene una opinión muy firme al respecto, y ha elegido venir a la aldea más poderosa de los países elementales. Hizo un gesto con la mano. Aquí. Naruto se sorprendió un poco. Si bien el señor feudal no tenía autoridad directa sobre las misiones que podían aceptar las aldeas ocultas, por lo general, las solicitudes de la corte feudal no se rechazaban. Para mantener una buena relación entre el señor feudal y la aldea oculta, lo mejor era aceptar los trabajos, siempre y cuando no pusieran a la aldea en peligro. Si el cuarto Raikage se negó, debió haber una buena razón para ello. ¿Qué quiere el señor del rayo que se haga?, preguntó Sarutobi en voz baja. Abe respiró hondo. El sobrino predilecto del señor del rayo ha desaparecido, le informó al anciano. Mantenía correspondencia personal con él, y aunque mi señor no aprobaba el estilo de vida de su sobrino, respetaba su decisión. Sin embargo, ahora esa correspondencia se ha interrumpido. No ha habido contacto durante muchos meses, y el señor del rayo está preocupado. Desea que investigues el asunto y encuentres a Kubota Masaso, su sobrino. Todo parecía bastante sencillo. ¿Qué era lo que preocupaba al Raikage? Ya veo, respondió el tercer Hokage. Hizo una pausa, con la mirada perdida en sus pensamientos. Luego, una leve sonrisa asomó en sus labios, quizás con un toque de tristeza. Supongo que la última ubicación conocida de Masaso fue en algún lugar políticamente inconveniente. Se podría decir que sí, respondió Abe. Hace 8 años, fue destinado a la corte feudal de la Tierra del Agua como nuestro embajador. Cuando estalló la guerra civil, las fronteras se cerraron, pero el Señor del Agua conservó gran parte de su poder y mantuvo las cortes en funcionamiento. Masaso decidió quedarse, continuó con dificultad. Siempre fue un hombre bondadoso. Sentía mucha compasión por los desfavorecidos.
creía que podía ayudar más allí que en su tierra natal. Según nuestros informes, la Corte del Agua cayó hace más de 3 años, respondió Sarutobi, mirando fijamente a Abe. El Señor del Agua fue asesinado, la mayor parte de su familia masacrada y la nobleza dispersada. Masasu escapó de la purga, respondió Abe. Se unió a la resistencia y les ayudó a gestionar el ferrocarril subterráneo, una red de casas seguras y pasadizos que permitían a la gente escapar del régimen del Mizukage. Les ayudó a falsificar documentos y utilizó sus propios recursos para proporcionarles vivienda, ropa y trabajo a los refugiados. Abe hizo una pausa. Es un buen hombre, Okage-sama, continuó con seriedad. Sarutobi suspiró. Sí, eso parece, murmuró. En un rincón, fingiendo no escuchar, Naruto sintió una punzada de sorpresa. No sabía que Konoha estuviera al tanto de lo que sucedía en el país del agua. Era un lugar hermético y casi nada escapaba. Sus dedos se crisparon al recordar los sucesos de la semana pasada en el muro. No, casi nada salía de ese infierno. Masasu mencionó que la resistencia estaba recibiendo suministros, y que ninjas sin identificar habían colaborado con agentes de la resistencia para llevar a cabo operaciones contra el régimen, dijo Abe. El Señor del Rayo sabía que no se trataba de Kumo. Sin embargo, la aldea que había estado realizando dichas operaciones tendría los medios para infiltrarse y operar más allá de sus fronteras. Sarutobi levantó la cabeza bruscamente, con la mirada repentinamente dura e implacable. La postura oficial de Konoha sobre la situación en el país del agua deja claro que no nos involucramos en el asunto, replicó en voz baja, pero con firmeza. Sería mejor que lo recordaras. Los rumores infundados y las especulaciones vanas no te ayudarán en nada. Perdóname, Abe hizo una reverencia, más profunda que antes. Desconozco de dónde obtiene su ayuda la resistencia. Pido disculpas por cualquier suposición que haya hecho. Bien, Sarutobi aceptó la disculpa. Se acarició la perilla. Su petición es bastante preocupante. Pocos estarían dispuestos, o serían capaces, de aceptar semejante misión. El pago sería significativo, respondió Abe con firmeza. Metió la mano en su capa y sacó un pergamino sellado. Sarutobi lo examinó y Naruto lo interpretó como una señal para moverse. Dejó su libro y se acercó al embajador. Tomó el pergamino y, al ver el emblema sellado de la Corte del Rayo, se lo entregó al Hokage, quien lo tomó con cuidado. El sello destellaba con una luz naranja y el pergamino se desenrolló. Sarutobi comenzó a leerlo, y lo que leía lo dejó visiblemente sorprendido. El Señor del Rayo adora a su sobrino, y el pago saldrá de sus cuentas personales, continuó Abe con vehemencia. Señaló el pergamino. La cantidad que aparece allí es suficiente para financiar tu aldea durante los próximos 6 meses. Las tierras son tuyas para que hagas con ellas lo que quieras. Véndelas, alquílalas, úsalas. A él le da igual. Un aumento del 64% en la delegación de tareas para tu aldea, con salarios un 10% superiores a los que pagamos a Kumo. Las recompensas que mi señor te ofrece son significativas. Así es, murmuró Sarutobi. Parecía absorto en sus pensamientos, y Naruto estaba seguro de que sus ojos se posaron en él por un instante. Se recostó en su silla. Permítame un tiempo para considerar su propuesta. Por supuesto, Okage-sama, respondió Abe, e hizo una profunda reverencia. Que este sea el comienzo de una amistad entre la aldea oculta de la hoja y la Corte del Rayo. Salió de la habitación, dejando solos al Hokage y al equipo Sigma. El Hokage respiró hondo y giró la cabeza para mirar a Naruto. Naruto le devolvió la mirada. En lo más profundo del departamento de inteligencia, había una habitación. Era una habitación cuya existencia desconocía la mayoría de los shinobi, una habitación donde se planificaban operaciones y misiones del más estricto secreto. Ayudantes, mensajeros y asistentes, cualquiera que no fuera relevante para la ejecución y planificación de la misión, permanecían fuera. En esa habitación, el equipo Sigma se encontraba reunido alrededor de una mesa, contemplando el gran mapa del país del agua. En la cabecera de la mesa, Nara Shikaku rebuscaba entre unas notas. El Hokage permanecía sentado en su silla, escuchando atentamente, mientras 4 miembros del departamento de inteligencia se movían ágilmente por la sala, repartiendo informes, colocando chinchetas en el mapa y, en general, parecían bastante ocupados. Equipo Sigma, comenzó el Hokage. Dio una calada a su pipa, exhalando una nube de humo, y los miró fijamente. La misión que están a punto de emprender es peligrosa. Además, es extraoficial. Hizo una pausa, observando a cada miembro del equipo. Se les colocarán cápsulas suicidas. Se les insertarán en los dientes.
Si son capturados, se espera que protejan los intereses de Konoha hasta su último aliento. Su líder de equipo también tendrá acceso a una técnica remota que les inyectará las neurotoxinas en el torrente sanguíneo si no pueden hacerlo. El equipo Sigma permanecía inmóvil, aunque gotas de sudor corrían por la frente de Sasuke y las manos de Towa estaban apretadas con fuerza. Si no deseas participar, esta es tu oportunidad, continuó Sarutobi, señalando la puerta. Vete. No se dirá nada. No se tomará nota. No puedes participar a medias. Si te quedas, espero tu total compromiso. Tienes 10 segundos para decidir. Naruto sintió como si un bloque de plomo le hubiera caído en el estómago. Había participado en misiones peligrosas y luchado contra enemigos temibles. Sin embargo, nunca lo habían interrogado así por ninguna de las operaciones en las que había participado. Claro, muchas de ellas podrían haber sido igual de peligrosas, pero se trataba de la seguridad de la aldea, mientras que esta era solo una misión de un cliente, sí, un cliente influyente y poderoso. Apretó los puños, serenó sus nervios y se quedó quieto. Lo mismo opinaba el resto del equipo Sigma. Sarutobi esbozó una leve sonrisa. Como era de esperar de mi Anbu personal, dijo con aire de satisfacción. Se giró y asintió a Shikaku. Comienza. Esta misión se denominará ahora Operación Huracán, comenzó Shikaku con su voz ronca. Su rostro, marcado por las cicatrices, estaba iluminado por las luces fluorescentes del techo, y señaló el mapa. Esta es una operación de rango S, de acceso restringido a personal indispensable. Toda la información que obtengan en esta sala será confidencial. Revelar cualquier información que surja durante la planificación y el desarrollo de esta operación es un delito capital. ¿Entienden? Muchos miembros del equipo Sigma asintieron. A Naruto a veces le sorprendía ver a su escuadrón, normalmente ruidoso y lleno de payasadas, comportarse con tanta profesionalidad, pero eran un equipo Anbu, e incluso Towa y Komachi podían dejar de fingir cuando era necesario. Esto es lo que sabemos sobre la situación actual del país del agua, dijo Shikaku, señalando el mapa. El cuarto Mizukage ha instaurado la ley marcial. Sus academias producen shinobi a cientos, la mayoría sin experiencia y con escaso entrenamiento. Aún así, ha logrado ocupar por la fuerza todas las ciudades y pueblos, tanto grandes como pequeños, del mapa. Su guardia personal, la marea de Kirigakure, aplica sus políticas sin dudarlo. Si te enfrentas al Mizukage, tú y tu familia desaparecerán. Señaló los numerosos puntos y alfileres rojos en el mapa. Estos puntos indican bastiones o partes importantes del ejército de Kiri, continuó el Nara. Ocupan la mayor parte del territorio desde allí. Cada región principal tiene un comandante local, y este se encarga de hacer cumplir las políticas del cuarto en esa región. Decenas de pueblos estarán bajo la jurisdicción de ese comandante. Ahora, los marcadores azules, señaló con un gesto los pocos alfileres azules dispersos. No había muchos en comparación con los alfileres rojos. Esto es lo que sabemos sobre la actividad de la resistencia. Operan en pequeñas células aisladas. La resistencia tiene menos efectivos, pero compensan su inferioridad numérica con habilidad. Hay al menos 15 antiguos Jonin, según el último libro Bingo de Kiri, y todos parecen recibir órdenes de una mujer llamada Terumi Mei. Se hicieron circular fotos borrosas de una llamativa mujer pelirroja. Al parecer, se enfrentó a Yagura y se mantuvo firme, les dijo Shikaku. Sin duda, es su activo más valioso y Yuno, hizo una pausa, mirando rápidamente al Hokage, pero el anciano simplemente asintió. Y uno con el que ya hemos trabajado antes. Así pues, Abe tenía razón. Era Konoha quien llevaba a cabo operaciones encubiertas en la Tierra del Agua. El paquete fue visto por última vez aquí, continuó Shikaku. Señaló un pequeño alfiler negro. Una aldea o pueblo bajo el control del Mizukage, pero sin una presencia shinobi significativa. El contacto entre el paquete y su tío cesó hace 4 meses. No tenemos información más reciente. Nuestros agentes fueron retirados de allí para ayudar con el incidente de Hashin. Llamaron a la puerta y el Hokage levantó la vista. Adelante, gritó. Entró un hombre. Delgado, de estatura promedio y con el pelo muy corto, parecía completamente común y corriente. Saludó y avanzó, colocándose junto a Naruto en la mesa. Este es Rat, dijo Sarutobi. Será vuestro guía y experto local de la región. Rat tomó la mano de Naruto y la estrechó. Su agarre era firme, pero mientras se estrechaban, Naruto notó que no había brillo alguno en esos ojos muertos. ¿De qué división eres?, preguntó Naruto con curiosidad. Rat ladeó la cabeza. Clasificado, respondió secamente.
Por un momento, Naruto pensó que estaba molesto, pero luego, mientras continuaba, el Anbu rubio se dio cuenta de que siempre sonaba así. Tu nivel de autorización de seguridad no es lo suficientemente alto. Eso fue interesante. Como parte de sus deberes como ayudante del Hokage, el nivel de autorización de seguridad de Naruto era uno de los más altos de la aldea, o eso creía. Tenía que ser así, dado el nivel de información al que tenía acceso y algunos de los encargos y decisiones que tomaba en nombre del Hokage, que afectaban a toda la aldea. Al parecer, no era tan alto como pensaba. ¿Cuál es tu experiencia?, preguntó Kage desde el otro lado de la mesa. El miembro más veterano del equipo Sigma estaba evaluando a Rat. Rat se giró para mirarlo con expresión inexpresiva. He liderado pequeños equipos de agentes dentro y fuera de la Tierra del Agua durante los últimos 5 años, respondió. Las operaciones incluían la recopilación de inteligencia, la adquisición y recuperación de activos, los interrogatorios y los asesinatos. En ocasiones, prestábamos ayuda a las fuerzas de la resistencia local, y en otras, trabajábamos de forma independiente. Rat será asignado a tu escuadrón, le dijo Shikaku a Naruto. Tienes el mando operativo, pero te recomiendo encarecidamente que escuches cuando hable. Naruto asintió. ¿Cómo entraremos?, preguntó. Rat tomó el control. Los barcos balleneros Kiryu utilizan estas aguas. Señaló el mapa, a unos cientos de kilómetros de la costa de la Tierra de las Olas. La información indica que uno de estos barcos ya se encuentra en la zona y partirá en aproximadamente 48 horas. Desplegaremos desde aquí, señaló una pequeña ensenada en la Tierra de las Olas, e interceptaremos el barco. Nos acoplaremos al casco, esperaremos 7 horas y media y luego nos desacoplaremos. Deberíamos estar más o menos aquí. El lugar al que apuntaba se encontraba al norte de una de las regiones más extensas de la Tierra del Agua, rodeada por una cadena de islas más pequeñas. En el mapa había varios alfileres rojos, bastantes negros, 3 azules y uno dorado en el borde de la costa. Fue a ese alfiler dorado al que Rat se refirió a continuación. Esta es la última ubicación conocida del objetivo, continuó Rat con voz apagada. Yoshiibo es un pequeño pueblo pesquero. Su población no supera los 200 habitantes. Desde allí, podríamos reunirnos con las fuerzas de la resistencia local y determinar la prioridad de la misión. Naruto asintió. Se giró para mirar a Sasuke. ¿Ya has tenido entrenamiento bajo el agua?, preguntó. Sasuke negó con la cabeza. Tienes 12 horas, le dijo Naruto con seriedad. Será mejor que uses tu Sharingan. Nos vamos en 18 horas. Se giró hacia el Hokage e inclinó la cabeza. Hokage-sama, el equipo Sigma acepta la misión. Con su permiso, comenzaremos los preparativos. Pueden retirarse, ordenó el Hokage. Mientras el equipo Sigma comenzaba a salir, volvió a hablar. Naruto. Los Uzumaki se detuvieron. Es de vital importancia que no descubran su identidad, advirtió el Hokage con semblante serio, inclinándose hacia adelante con atención. Sin embargo, su supervivencia es más importante que su identidad. Solo en las circunstancias más extremas podrán usar el chakra del zorro demonio de 9 colas. ¿Entienden? Sí, Hokage-sama, asintió Naruto. Sarutobi se recostó. Entonces prepárense, dijo. La operación Huracán está en marcha. La operación Huracán comenzó la noche siguiente a las 11 de la noche. El agente Rat ya había partido la noche anterior y se reuniría con el resto del equipo en el punto de encuentro. Partiendo de una puerta discreta, el equipo Sigma se dirigió al este, hacia la Tierra de las Olas. El país siempre había sido un lugar tranquilo y bastante aburrido. Desde la caída de la cercana aldea oculta en los remolinos, rara vez había participado en eventos internacionales. Lo más destacable de los últimos 10 años fue el intento del magnate Gato de apoderarse de la nación insular. Kakashi y su equipo Genin estuvieron presentes, y la batalla terminó con los ninjas renegados contra los que luchaban huyendo tras ser traicionados por Gato. Menos de un mes después, el cadáver mutilado de Gato fue hallado colgado fuera de su yate privado. Nadie traiciona a un shinobi de rango A sin sufrir las consecuencias. Desde entonces, la Tierra de las Olas se había vuelto relativamente pacífica. Se había construido un nuevo puente que revitalizó el comercio en la zona, y la llegada de mercaderes y comerciantes trajo consigo una presencia shinobi en la región, ahuyentando a muchos de los mercenarios y otros personajes indeseables que habían permanecido allí desde la caída de Gato. El equipo Sigma no se topó con ninguno mientras viajaban rápidamente por las regiones despobladas de la pequeña nación.
Sobre ellos, las nubes destellaron con luz, y un segundo después un trueno resonó en el aire. El aguacero era torrencial y la tormenta ocultaba la luna y las estrellas en el cielo nocturno. La visibilidad era escasa, pero con Daichi al frente, eso no importaba. Continuaron viajando hasta que el cabo alcanzó la costa, llegando a la cima de un escarpado acantilado rocoso. Daichi se detuvo, y sus dedos se crisparon. Contacto, luces visibles, fuera del alcance del Byakugan. El Hyuga, afirmó Naruto. Se colocó detrás de él mientras los demás adoptaban una formación defensiva dispersa a su alrededor. Todos se agacharon en el barro, reduciendo su silueta contra el horizonte, bajo la lluvia torrencial. Sus gruesas capas negras Anbu los protegían de lo peor, y los ajustados trajes negros que llevaban debajo los mantenían relativamente calientes. Naruto metió la mano enguantada en su capa y sacó unos binoculares. Observó a través de ellos. Un conjunto de luces brillaba tenuemente a lo lejos, subiendo y bajando y desapareciendo a menudo tras el oleaje. El sonido del océano a su alrededor era ensordecedor. Las olas rompían contra la playa rocosa, y Naruto casi podía saborear la sal en el aire. Bajó los binoculares e hizo un gesto hacia Komachi. El esbelto Jonin sacó un mapa grande e impermeable. Naruto lo examinó con atención, observando las anotaciones garabateadas y comparándolas con las luces que veía a lo lejos. Coincidían, y sus labios se tensaron tras su máscara. La operación está en marcha, comienza la fase 2. Naruto firmó. Entonces, respiró hondo, retrocedió un poco y corrió hacia el acantilado. Sus compañeros lo siguieron mientras saltaban por el borde del precipicio. La pendiente era empinada, pero el equipo Anbu la descendió con bastante facilidad con una mínima aplicación de chakra. Cuanto más se acercaban a la playa, más fuertes retumbaban las olas, y en pocos instantes, todos se encontraban encaramados sobre una gran roca resbaladiza y afilada. El agua a su alrededor se agitaba de un lado a otro, la espuma blanca se levantaba y los salpicaba mientras la tormenta rugía más adelante. Naruto metió la mano en su túnica y sacó un pequeño adaptador para el respirador. Manipuló las correas, ajustándolo mientras se lo colocaba alrededor de la cabeza y sobre la máscara. Con un leve clic, el respirador se ajustó y, de repente, su respiración cambió. El olor a sal y algas casi desapareció por completo. Naruto se ajustó el respirador una vez más y luego se giró hacia Yuuka, que acababa de hacer lo mismo. Revisaron el equipo de cada uno y luego esperaron al resto del equipo. Daichi, toma la delantera, todos sujétense, entramos en 30. Todos asintieron y se llevaron las manos a la cintura. Un cinturón ajustado, con ganchos y broches, los rodeaba. Daichi metió la mano en su túnica, sacó una gruesa cuerda negra y enganchó el extremo a su cinturón. Se la pasó a Naruto, quien la pasó por el suyo, la enganchó y se la entregó a Yuka. En unos instantes, todo el equipo Sigma estaba conectado por una larga cuerda de 30 metros. Naruto tiró de la suya para comprobarla y luego asintió a Daichi. El Iga le dio 3 tirones secos, asintió y luego comenzó a adentrarse en el agua. Naruto lo siguió, reprimiendo una mueca de dolor al sentir la parte inferior de su cuerpo cubierta por una sensación fría y helada. Sus botas impermeables y su traje lo protegían del agua, pero tardaría un rato en acostumbrarse a la gélida temperatura del océano. Las olas intentaban empujarlo hacia atrás, pero él luchaba contra ellas. Daichi siguió adentrándose cada vez más, seguido por el resto del equipo Sigma, deteniéndose cuando su cabeza apenas sobresalía del agua. Entonces, levantó la mano y comenzó a contar hacia atrás. Cuando llegó a 0, como uno solo, el equipo Sigma desapareció bajo la superficie del océano. No volvieron a la superficie. El viaje hasta su objetivo duró media hora. No podían arriesgarse a usar luces ni a ser descubiertos, pues era muy probable que hubiera un shinobi a bordo del barco. El Mizukage no permitiría que la tripulación abandonara el país del agua sin algún tipo de protección. Sin embargo, con Daichi al frente, el resto del equipo solo tenía que nadar. Daichi y la cuerda los guiarían en la dirección correcta. Nadaban cerca del fondo marino, a casi 20 metros de profundidad, utilizando sutiles técnicas de chakra para adaptar sus cuerpos a las diferentes presiones. El agua a su alrededor estaba completamente oscura y no emanaba luz de ninguna parte. Era difícil saber con exactitud en qué dirección nadaban, guiados únicamente por los suaves tirones de la cuerda. De vez en cuando, oía un raspado a lo lejos, y Naruto sentía que algo lo rozaba mientras nadaba. Aparte de eso, era bastante relajante. Eso fue hasta que se acercaron al barco. Un aullido lastimero resonó en el agua a su alrededor. Era bajo y profundo, calando hondo en Naruto.
Le siguió un segundo llamado, algo un poco más agudo, y entonces Naruto sintió un tirón en su cuerda que lo elevó. Él lo siguió, pataleando mientras emergían del fondo del mar. Tuvieron que detenerse después de un rato, sus manos se contrajeron lentamente formando sellos mientras despresurizaban sus cuerpos, y luego continuaron. Mientras nadaban hacia la superficie, Naruto vio luces parpadeantes a lo lejos. Se acercaban al océano y la luz comenzaba a asomar entre las turbias profundidades. Un zumbido sordo los envolvía, el motor de un barco, y se hacía cada vez más fuerte hasta casi ensordecedor. Un movimiento repentino llamó su atención, y Naruto se giró para ver algo grande y oscuro que se abría paso entre el agua. Al ascender, distinguió la silueta de una ballena, con finos cables y cuerdas que la sujetaban, tirando de ella hacia la superficie. En un momento dado, el equipo nadaba a través de una sustancia negra como la tinta, y Naruto se dio cuenta de repente de que era sangre de ballena. Daichi continuó avanzando, disminuyendo la velocidad al acercarse a la quilla del barco. El casco era oscuro y estaba cubierto de percebes. El equipo Sigma se levantó y se agarró a lo que pudo. Daichi metió la mano en su capa y Naruto hizo lo mismo, sacando una pequeña asa de goma. La pegó al casco, dejando que su superficie adhesiva se adhiriera al metal, y luego tiró de ella. Se mantuvo firme, y Naruto respiró hondo a través de su respirador y se relajó. Mientras el resto del equipo a su alrededor aseguraba sus posiciones en la nave, Naruto se acomodó contra el casco del barco e intentó ponerse cómodo. La tercera fase ya estaba en marcha. Iba a ser un viaje largo. Era temprano por la mañana cuando Shimura Danzo entró en el despacho del Hokage. A diferencia de la mayoría de las habitaciones del edificio, esta aún estaba bien iluminada. El anciano, ya cojo, entró golpeando el suelo con su bastón de madera. Hiruzen no dio ninguna señal de haber oído a su viejo amigo y siguió leyendo los papeles que tenía sobre el escritorio. Estaban mucho más desordenados de lo habitual, llenos de mapas, informes de inteligencia y perfiles de ninjas de Kiri destacados. Veo que sigues trabajando duro, dijo Danzo con voz pausada. Se detuvo en el otro extremo del escritorio del Hokage y se sentó con un leve gemido, dejando escapar un suspiro cansado una vez que estuvo completamente sentado. Me sorprende que hayas aceptado la misión. Era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar, respondió Hiruzen en voz baja, con la cabeza aún gacha sobre un fajo de papeles. Hay maneras más fáciles de ganar influencia en la corte del rayo, reflexionó Danzo. Observó atentamente a su antiguo rival. Maneras que no implican poner en peligro a los Jinchuriki de Konoha. Me malinterpretas, viejo amigo, reprendió Hiruzen. Dejó el papel sobre el escritorio y se frotó los ojos. Esta misión es justo lo que Naruto necesita para seguir desarrollándose. ¿Ah, sí? Danzo ladeó la cabeza. Qué interesante, Hiruzen esbozó una leve sonrisa. El corazón de Naruto se ha debilitado, dijo, con un dejo de tristeza en su voz. Su voluntad de fuego arde con menos intensidad. En muchos sentidos, creo que ha olvidado por qué lucha. El país del agua será una buena oportunidad para que, hizo una pausa. Reflexione sobre el verdadero motivo de nuestras acciones. Danzo permanecía inmóvil, con el rostro inexpresivo tras las vendas. No sabía que había preocupaciones sobre la moral, dijo después de unos instantes. Eso sí que me preocupa. Todo el incidente le afectó de muchas maneras, respondió Hiruzen. Respiró hondo y exhaló un suave suspiro. Podía soportar la brutalidad, pero creo que sentía empatía por los falsos Jinchuriki. Su destino le entristecía. Un desperdicio de vida, resopló Danzo. Una premisa interesante, sí, pero en definitiva un desperdicio. Albergar tanto chakra demoníaco indica fuerza, me pregunto, si hubiéramos llegado primero, ¿en qué clase de shinobi se habrían convertido esos niños? Dirigió una mirada penetrante al tercer Hokage. ¿El incidente en la frontera también fue planeado por usted? Hiruzen asintió. Tus informantes te dan crédito, respondió en voz baja. Los refugiados aparecieron justo cuando debían. Sin embargo, la respuesta de Naruto, suspiró brevemente, gruñó Danzo. Movió su bastón y se acomodó la pierna. Demuestra una clara falta de razón. Frunció el ceño. Su estabilidad emocional está comprometida. Lo hicimos, amigo, respondió Hiruzen, sacudiendo la cabeza. En nuestro intento por moldearlo, dañamos su psique. ¿Sabías que puede producir las cadenas de Kushina? Hubo un destello en los ojos de Danzo, y por un instante pareció sorprendido. Qué interesante, reflexionó el anciano. La sonrisa del Hokage era forzada. Debido al condicionamiento emocional de Naruto, hizo una pausa, tarareando.
dañadas, por decirlo de alguna manera. Sumado a algunos efectos secundarios interesantes del chakra del 9 colas, podrían representar un problema. Los dos hombres permanecieron en silencio durante unos minutos, cada uno de ellos un shinobi curtido en la vida, reflexionando con detenimiento. Uzumaki Naruto era el resultado de años de entrenamiento meticuloso y contacto con el mundo exterior. La mayor parte transcurría según lo previsto, y la infamia de Naruto seguía creciendo como se esperaba. ¿Afectará esto al plan?, preguntó Danzo después de un rato. Necesitamos. ¿Qué?, interrumpió Hiruzen, con un tono ligeramente incrédulo. ¿Abandonar el plan? ¿Dejarlo tirado en la cuneta? ¿Dejarlo en la miseria? Soltó una risa corta y seca. No, seguiré con lo planeado. Ya está muy avanzado. Sus habilidades administrativas y de comunicación son excelentes. Ya dirige la mitad de la aldea. Sus habilidades de combate son excelentes. Puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de shinobi que podrían acercarse a ese nivel de fuerza a su edad. Se frotó la perilla. No, continuaré según sea necesario, dijo Hiruzen con firmeza. Solo harán falta 5 años. En 5 años, la aldea tendrá a su quinto Hokage, y posiblemente al más poderoso hasta ahora. A menos que un ninja de Kiri lo elimine mientras tanto, añadió Danzo con sarcasmo. Golpeó el suelo con su bastón rítmicamente. Necesita experimentar el mundo. Hiruzen no mostró arrepentimiento. Intelectualmente, comprende la lógica detrás de tomar decisiones difíciles, de ser despiadado y brutal. Emocionalmente, necesita madurar. Le hará bien. Danzo asintió, aceptando el razonamiento de su Hokage. Hay otro asunto, dijo después de unos instantes. Le dirigió a Hiruzen una mirada significativa. No estará contento. No tiene por qué ser feliz, replicó Hiruzen con brusquedad. Itachi envió al chico por este camino, un camino que Sasuke sigue con mucho gusto. Quizás le haga bien a Sasuke también comprender por qué a veces hay que tomar decisiones difíciles. Los labios de Danzo se crisparon. Muy bien, asintió. Ya veremos cómo termina esto. Hiruzen tarareó, pero no dijo nada, e hizo todo lo posible por disimular el temblor de su mano. La observó mientras intentaba controlarla, pero incluso cuando Danzo se levantó y se marchó, seguía temblando. 5 años, se recordó a sí mismo. Después de 50 años, no era casi nada. Solo un poquito más. El viaje a la Tierra del Agua fue extremadamente aburrido. Sujeto al fondo del casco de un gran ballenero, Naruto no tenía absolutamente nada que hacer. Según su reloj biológico, ya habían pasado varias horas, y la mayor parte del tiempo había dormido intranquilamente, como mejor podía. Solo se despertó cuando el tirón de su cuerda le indicó que era su turno de vigilar, y mantuvo la vista fija en la superficie del agua. Los potentes focos del barco habían mantenido su enfoque en la ballena mientras la arrastraban, y luego se apagaron y el barco dio la vuelta. Por lo que pudo observar, la lluvia había disminuido a medida que se alejaban de la costa de la Tierra de las Olas, aunque aún se veían relámpagos ocasionales sobre la superficie del agua. Los motores hacían bastante ruido, y si escuchaba con atención, incluso podía oír los gritos y alaridos de la tripulación mientras comenzaban a descuartizar la ballena. La cuarta fase dependía de una señal previamente acordada con uno de los tripulantes. Naruto no tenía ni idea de quién era, pero por lo que podía deducir, a esa persona la sobornaban para que diera la señal en cada viaje, sin importar si había alguien a bordo o no. Tras varias horas, se alegró de oírla cuando llegó. Un fuerte estruendo metálico resonó cerca de la cabeza de Naruto. Se sobresaltó y, por un instante, sintió un vuelco en el corazón. Un segundo estruendo resonó, luego un tercero, y entonces todo quedó en silencio. Naruto puso los ojos en blanco tras su máscara y tiró 3 veces de la cuerda. Quitó el asa del casco del barco, la guardó en su capa y, tras sentir un fuerte tirón, saltó. Casi de inmediato, el oscuro casco de la nave se separó de ellos, continuando su avance hacia uno de los puertos más grandes de la Tierra del Agua. Alcanzó a ver brevemente las hélices girando antes de que Daichi guiara al equipo hacia las profundidades del océano y la superficie del agua se alejara cada vez más. La siguiente etapa del viaje duró la mitad que el trayecto a dedo en el barco. Daichi los guió cuidadosamente a través de una serie de grandes fosas en el fondo del océano, iluminando la zona con una pequeña pero potente linterna. Avanzaban despacio y minimizaban su gasto de chakra, manteniéndose lo suficientemente cerca de la costa como para ser detectados por un rastreador especialmente hábil.
Fue un viaje agotador y extenuante, y todo el equipo agradeció que Daichi los guiara más allá de las fosas oceánicas y hacia la superficie. Emergieron del océano en una pequeña isla desierta, más bien un conjunto de afloramientos rocosos y arrecifes muertos. Mientras el equipo se arrastraba hasta la superficie del agua y pisaba tierra firme, cayeron al suelo jadeando. Daichi, en particular, tras el uso prolongado de su linaje, yacía exhausto en el suelo. Perímetro establecido, no se detectaron hostiles. Kage firmó. Un par de cuervos graznaron mientras volaban por encima. Descansen, ordenó Naruto, intentando disimular el cansancio en su voz. Se aclaró la garganta. Nos quedaremos aquí media hora y luego nos marcharemos. El equipo aprovechó para descansar. El equipo Sigma, y la mayoría de los shinobi de Konoha, no estaban acostumbrados a realizar operaciones submarinas. Si bien podían cruzar los frondosos bosques del País del Fuego con relativa facilidad, la larga travesía submarina había sido mucho más agotadora. Komachi y Yuka yacían una junto a la otra, sin máscaras y con la mirada fija en el cielo nocturno. Daichi dormía plácidamente, extendido sobre las rocas, mientras que Toba se encontraba al otro lado de la pequeña isla, haciendo sus necesidades en el agua. Sasuke estaba apoyado contra una roca, comiendo frenéticamente una barra de ración, mientras que Kage masticaba la suya metódicamente, examinando el mapa que tenía delante. Naruto se dirigió hacia él, sintiendo ya como gran parte de su cansancio se desvanecía. ¿Cómo estamos?, le preguntó en voz baja al shinobi mayor. Vamos por buen camino, respondió Kage, señalando una pequeña mancha en el mapa. Estamos aquí. Si nadamos 284 kilómetros hacia aquí, y movió el dedo sobre el mapa, encontraremos un banco de arena. Desde allí, nos dirigiremos hacia el sureste, haremos una breve pausa y continuaremos hacia el sur hasta llegar al objetivo alfa antes del amanecer. Naruto asintió, escuchando la información que ya conocía. Le tranquilizaba repasar los hechos, saber que cada detalle de la misión había sido meticulosamente planeado por personas mucho más inteligentes que él. Esta operación clandestina era la misión más delicada en la que había participado, y no podían permitirse ningún error. Tómate un descanso, Kage. Yo me encargo de la guardia, ofreció Naruto. Kage parpadeó y asintió agradecido. Se levantó, inclinó la cabeza ante Naruto y regresó con los demás para descansar, aún masticando su barra de ración. Naruto montaba guardia en la roca más alta del afloramiento, con los brazos cruzados. La tercera fase de su misión había terminado, pero aún quedaban muchas fases por delante. El equipo Sigma siguió aprovechando la oscuridad de la noche y, tras un breve descanso con sus respiradores llenos, volvieron a sumergirse. Daichi continuó a la cabeza, guiándolos hasta una profundidad de 30 metros y avanzando. A menos que un sensor enemigo estuviera justo encima de ellos, sería casi imposible que los detectaran, pero Naruto no quería correr riesgos. Las luces permanecieron apagadas y el equipo siguió usando la cuerda para guiarse en la dirección correcta. Llevaban 1 hora y media de viaje cuando ocurrió el primer incidente inesperado. El agua a su alrededor era oscura, pero cuando Daichi tiró 2 veces de la cuerda, señalando la presencia de un enemigo, Naruto supo con certeza a qué se refería el Iga. De las profundidades marinas emergía algo musculoso y grande, más negro que la oscuridad que los rodeaba. Hubo un movimiento de roce a su alrededor, el agua pasaba a toda velocidad, y de repente vislumbró algo escamoso y alargado que pasó velozmente. Algo se le rompió cerca de la cabeza y Naruto retrocedió bruscamente, evitando por poco que unas mandíbulas del tamaño de su cuerpo lo atraparan. Sus dedos se movieron rápidamente a través del agua, formando sellos. Estilo de agua. Técnica de bala de agua. Su dominio de las técnicas acuáticas había mejorado notablemente con el paso de los meses, pero incluso el genin más inexperto habría sido capaz de ejecutar una técnica poderosa rodeado de tanta agua. Balas de agua comprimida salieron disparadas de su boca, disipándose rápidamente y perdiendo fuerza al desvanecerse en el océano, pero aún conservaban la potencia suficiente para alcanzar a la criatura. Esta se irguió hacia atrás, y un terrible chillido resonó a su alrededor. Alguien apareció entre las aguas turbias y oscuras. Kage flotaba allí, sosteniendo en sus manos algo que parecía una onda. Tiró del artilugio y lo soltó, y algo salió disparado del extremo. Impactó a la criatura en la piel, y entonces se produjo un brillante resplandor amarillo chispeante. La bengala puntiaguda yacía incrustada en una gigantesca serpiente marina del tamaño de un pequeño edificio. Estaba enroscada en el lecho marino, con la mitad de su cuerpo alzado, lista para atacarlos.
Pequeños remaches viscosos flotaban desde varias heridas punzantes en su costado, pero parecía relativamente ilesa y bastante molesta. Dispersaos y atacad. Naruto firmó a la luz del destello. Se soltó de la cuerda y usó el chakra de las plantas de sus pies para impulsarse hacia abajo, esquivando a la serpiente marina cuya cabeza rodaba por el agua. Towa fue un poco más lento y recibió el golpe en el pecho, con un brazo levantado para bloquearlo. Salió disparado girando en el agua, y Komachi lo persiguió a toda velocidad. El resto del equipo se dispuso a enfrentarse a la serpiente. Fue bastante difícil. Sus armas arrojadizas, salvo la de Kage, eran poco prácticas, y muchas de sus técnicas destructivas resultaban inútiles bajo el agua. Naruto realizó algunos sellos, terminó con el del mono y extendió los brazos. El agua a su alrededor se agitó y burbujas estallaron por todas partes. Enormes e invisibles ráfagas de viento brotaron de su tenketsu, dirigiéndose hacia la serpiente. Dejaron estelas visibles en el agua y le abrieron la piel. La serpiente volvió a gritar, retorciéndose de dolor, mientras Kage le lanzaba otro proyectil. Este se clavó en la cabeza de la serpiente y explotó. La explosión no produjo fuego ni humo. En cambio, una esfera de presión ondulante se expandió desde el epicentro, destrozando a la criatura con un efecto devastador. Alcanzó al shinobi que se encontraba a cierta distancia, y Naruto gimió al ser golpeado por las poderosas fuerzas. Se recompuso, hizo un gesto a Yuka y Sasuke, y luego se lanzó contra la criatura. Aunque herida, aún era capaz de luchar. La sangre y la carne desgarrada flotaban a su alrededor, ascendiendo lentamente a la superficie o disolviéndose en el agua. Naruto usó una ráfaga de chakra para impulsarse rápidamente a través del agua. Cuando la serpiente se acercó a Yuka, que estaba a su lado, la vio extender la mano y expulsar chakra a través de ella. El retroceso la hizo deslizarse de lado por el agua, esquivando el golpe. Sasuke y Naruto siguieron buceando, acercándose a la serpiente, y el rubio metió la mano en su chaleco y sacó su senbon y un carrete de etiquetas explosivas. Las variantes especiales submarinas eran increíblemente caras y prácticamente inútiles en la superficie, pero sujetas a los senbon, cumplirían su función aquí abajo. Nadó alrededor de la criatura con un puñado de senbon, clavándoselos uno tras otro, mientras Sasuke hacía lo mismo al otro lado de la serpiente. Tras unos instantes, Naruto dio una patada. El Jinchuriki vio que Sasuke lo seguía ahí, mientras Kage y Yuka seguían conteniendo a la bestia. Naruto dio una voltereta en el agua e hizo un sello con la mano. Detonar. Una serie de explosiones sacudieron el fondo del mar, con las serpientes alzadas. El agua se agitó y se retorció, y la presión que azotó a los shinobi circundantes fue suficiente para empujarlos varios metros hacia atrás. La serpiente marina no chilló ni aulló. Las explosiones la mataron al instante, y su cadáver ensangrentado y mutilado comenzó a caer lentamente sobre el lecho marino. La luz que emanaba de la brillante llamarada se fue atenuando a medida que se alejaba. Reanudar el viaje. Naruto suspiró en la luz menguante. Agarró la cuerda flotante y se ató a ella de nuevo. Una vez que todos estuvieron de vuelta en la cuerda, Kage hizo un sello con la mano y la luz debajo de ellos se apagó. Una vez más, volvieron a nadar en la oscuridad. El resto del viaje transcurrió sin problemas, y en poco tiempo llegaron cerca de su destino. Salieron del agua con mucho cuidado. Daichi y Kage se tumbaron parcialmente sumergidos en la playa mientras observaban la zona. Naruto y los demás esperaron más atrás, con la cabeza meciéndose suavemente al compás de las olas, hasta que Kage levantó la mano indicando que todo estaba bien. Salieron rápidamente del agua y emergieron en una pequeña ensenada deshabitada, relativamente cerca de Alpa Target. Al final de la ensenada, oculta tras unas plantas frondosas, había una pequeña entrada a una cueva. Dentro, el agente rata los esperaba pacientemente. Una tenue luz iluminaba el lugar, dejando ver pilas de cajas, sacos y un par de hamacas apoyadas contra una de las paredes. El agua goteaba de algún lugar, resonando en las cuevas a un ritmo constante y bastante irritante. Naruto se quitó el respirador y lo guardó en su capa. Asintió con la cabeza al otro agente mientras el resto del equipo entraba en la cueva. Towa caminaba con cuidado, apoyado por Komachi, quien lo guió suavemente hacia una de las hamacas. Unos instantes después, un resplandor verde iluminó la cueva cuando la médica del equipo comenzó a curar a su compañero. «Llegas 7 minutos tarde», observó Rad con voz inexpresiva. «Nos topamos con la fauna marina local», respondió Naruto. «Irrelevante», respondió Rad. Se giró hacia una caja volcada cercana y los documentos que había sobre ella.
Tendremos que acortar tu descanso 7 minutos si queremos llegar a tiempo al destino. Tanto Sasuke como Yuka, sin sus respiradores ni máscaras, parecían sufrir. Entendido, respondió Naruto tras un instante. Saldremos en 33 minutos. No le gustó, pero comprendió la postura de la gente, aparentemente impasible. Tenían un calendario muy ajustado y no podían permitirse ningún retraso. Mientras el resto del equipo Sigma descansaba y comía, Naruto se acercó sigilosamente a Rat. ¿Has explorado el objetivo?, preguntó Naruto. Rat negó con la cabeza. No, respondió. Llegué hace apenas 1 hora y media. Mi contacto se había escondido y me llevó un tiempo localizar su escondite. Le entregó algunos documentos a Naruto. Pasaportes locales para todos, registro de ciudadanía y demás documentos relevantes. Naruto los tomó y los examinó. ¿Qué tan buenos son? No superarán una investigación oficial, respondió Rat. Sin embargo, deberían pasar un control aleatorio si fuera necesario. Bien, dijo Naruto. Empezó a repartir los papeles falsificados. Nos iremos en 30 minutos. Con suerte, entraremos y saldremos en 15. Salieron de la pequeña cueva y se dirigieron al otro lado de la isla. Aunque el trayecto era relativamente corto, se lo tomaron con calma, prestando mucha atención a su entorno para no dejar rastro. Una rama rota o un helecho doblado bastarían para que un cazador ninja los encontrara. Sin embargo, después de 1 hora, se habían acercado a su objetivo. Amanecía y el cielo comenzaba a clarear. Rat guió al equipo a través del último tramo del bosque de bambú alto hasta una pequeña colina cubierta de hierba que dominaba el pueblo. El equipo se detuvo y observó con semblante sombrío el objetivo alfa. Lo que antaño fue una pequeña aldea agrícola, ahora era un páramo desolado y ennegrecido. Varias barcas oxidadas yacían volcadas, arrinconadas contra el muelle destrozado, y las estructuras de madera carbonizadas sugerían que allí se habían construido casas. Lo que fuera que hubiera ocurrido allí, había sucedido hacía tiempo, pues la vegetación ya había comenzado a invadir la aldea. Sin embargo, las decenas de cabezas clavadas en picas afiladas en medio de la aldea aún eran claramente visibles desde donde estaban. Naruto apretó los puños, sintiendo un nudo en el estómago al darse cuenta de que su misión no iba a ser tan sencilla como pensaba. Mierda, resumió el pensamiento del equipo con una sola palabra. Juntos, bajaron de la colina y comenzaron a acercarse al pueblo. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.